Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Isabel, conocida como Little by Maripaz, y hoy os traigo una receta de panes. Unos panes muy tiernos, unos panes como estos, unos panecillos. Mirad qué tiernos, están súper esponjosos. Los voy a romper para que lo veáis. ¿Habéis visto qué pinta? Tengo aquí al perro a ver si cae algo. Pues estos panes son muy fáciles de hacer. Y estos panes sí que es verdad que necesitas la masa madre. La masa madre la tengo aquí. Yo le digo que es mi mascota, porque como hay que alimentarla, pues nada. La mascota de la casa, aparte del perro. Mira que digo tonterías. Pite, ¿qué te parece si explicas tú en qué consiste la masa madre? Da igual, déjalo, ya lo explico yo. Nada, es muy fácil. Si queréis hacer la masa madre, en la web littlefitbymaripaz.es tenéis el proceso para hacerla. Simplemente resumiendo, tiene harina y agua por partes iguales. Si queréis hacerla, simplemente es desde el primer día echar, por ejemplo, 50 mililitros de agua y 50 gramos de harina de fuerza. Si quieres hacerla sin gluten, también puedes hacerla con harina de arroz, por ejemplo, y así no tendría gluten. El segundo día, otra vez lo mismo. La masa madre siempre tiene que estar a temperatura ambiente, aconsejable que esté a unos 25 grados más o menos. Al principio no notaréis nada, pero conforme va pasando al quinto día, sexto día, ya notaréis que empieza a tener burbujitas. Eso es muy buena señal. La importancia de usar la masa madre es que es de una fermentación lenta y al pan le da un sabor delicioso. Os lo recomiendo. Hay que ser pacientes, pero merece la pena. Bueno, y después de este rollo que os he soltado, ¡comenzamos! Vamos con los ingredientes. Necesitaremos masa madre activa, agua, sémola fina, harina de fuerza y sal. Vamos con la receta. Yo voy a utilizar un robot de cocina y agregaré la harina, la sémola muy fina, la sal y la masa madre activa. Recordad que para que la masa madre esté activa tiene que tener burbujitas y el tamaño haya aumentado. Estamos mezclando los ingredientes poco a poco y una vez tengamos los ingredientes, lo que vamos a hacer es mezclarlos. Añadiremos poco a poco el agua con la máquina funcionando. También puedes amasarlo a mano, lo que pasa que te costará más tiempo, pero poder se puede. Si os dais cuenta, la masa está cambiando y se va pegando en el gancho de la máquina. Eso es muy buena señal. Y ya la tenemos lista. Mira cómo está pegada en el gancho. Perfecto. Vale, pues vamos a quitarlo de aquí y ahora vamos a dejarlo descansar durante media hora a temperatura ambiente. Y después vamos a ir haciendo pliegues a la masa. Cada 30 minutos, 2 o 3 pliegues. Yo recomiendo. Esto lo que hace es desarrollar todavía más el gluten. Y el pan va a quedar mucho mejor. Si se os pega la mano, no os preocupéis. Podéis mojaros las manos con un poquito de aceite de oliva o agua. Una vez hecho los pliegues cada 30 minutos, que son 3 veces, enharinamos la mesa de cocina. Vamos a hacer unos pliegues más. Más que pliegues es meter las puntas para adentro. Yo lo llamaría así. Nada, unas cuantas veces metemos las puntas para adentro y hacemos una bola. Así, más o menos. Ahora vamos a dividir la masa en partes iguales. A mí me han salido para 9 trocitos.
una vez tengamos los trocitos, vamos a hacer unas bolitas y las vamos a añadir en el molde que queramos. Yo en este caso voy a utilizar un molde de panecillos pequeños, pero tú puedes usar el molde que quieras, incluso puedes hacer un pan grande. Eso lo dejo a tu elección. Si queréis un toque rústico, enharina la parte superior con harina de arroz. Quedan muy bien. ¿Que los quieres brillantes? Pues bañas con un huevo batido la parte superior del pan. Aconsejo también hacer unos cortes en la parte superior del pan para que la humedad entre. Recomiendo pulverizar con un poquito de agua el pan y las paredes del horno. Esto aportará humedad. Cocinaremos a 220 grados durante 20 o 25 minutos. Pues ya los tenemos. Yo recomiendo dejarlos enfriar en el molde un poquito y luego los pondremos sobre una rejilla de horno. Estaréis pensando, ¿y si no tengo masa madre? Si no tienes masa madre, no te preocupes. En wellitefibbymaripaz.es tienes el proceso para hacer la masa madre, pero si no te apetece, también en la web te dejo el paso a paso para hacerlo sin la masa madre. Tienes las dos opciones, así que no te preocupes, que sí o sí tienes la receta y podrás disfrutarla. Voy a partir un trocito de pan para que veáis cómo queda por dentro, aunque ya lo he enseñado, pero es que me encanta enseñarlo. Están tan tiernos, están buenísimos y súper tiernos, da gusto. Peter, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Por cierto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita para que estés al día de todas mis novedades. Y puedes ver a este pequeñín también, que de vez en cuando se mete en la cocina y a ver qué cae, ¿a que sí? ¡Ay, Dios! Muchísimas gracias a todos por estar un día más en mi canal. ¡Hasta luego!